Delegado, me dices cuándo comience, porque ahorita se cumple la hora que dijimos, pero no sé si ya o falta, esperamos un ratito, no sé cuántos alumnos tienen que estar. Si gusta, ya podríamos empezar, doctora. Ya hay mucho más de la mitad. Ok, ok. Ya. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase enzimas. Creo que con ustedes también les desarrollé enzimas en biología, ¿sí? Creo que sí, ¿no? No, Sí, no me... doctora. Ah, sí, ya. Entonces, por eso es que ya va a ser más fácil, porque como ustedes ya tienen la base, ahora la base la voy a pasar rápido para entrar a la parte que no habíamos visto en esa fecha. Entonces, pero hay que recordarles también, porque de repente, si no recuerdan la base, no podemos profundizar. Bueno, las competencias para esta clase es conoce las características principales de las enzimas, lo cual creo que ya ustedes lo tienen. Comprende la cinética enzimática, identifica las formas de regulación de las enzimas y analiza los efectos de los inhibidores enzimáticos. Vamos. Entonces, las enzimas, como ustedes ya lo deben saber, son proteínas principalmente. Sin embargo, hay un grupo chiquito que se denomina ribosimas porque son de ARN. Las enzimas catalizan reacciones químicas que ocurren en nuestra célula y son importantes para que se cumpla, primero, si es que estamos hablando de enzimas digestivas, se cumpla la digestión, y si estamos hablando de las enzimas dentro del interior de la célula, estamos hablando de metabolismo. Entonces, se cumplan las reacciones bioquímicas tanto en el extracelular como en el intracelular. Para que ocurran las reacciones enzimáticas, siempre tenemos que tener a la enzima, el sustrato, ya que cuando estos se reconocen, se unen formando el complejo enzima-sustrato. Este sustrato debe desaparecer y convertirse en producto. Y ya cuando desaparece el sustrato y se convierte en producto, gracias a la actividad enzimática, debe liberar este producto y la enzima queda libre, ya que ella no se modifica durante la reacción enzimática y puede unirse a un nuevo sustrato y reiniciar el proceso. Como sabemos, y de repente lo recordamos, las enzimas para la unión con el sustrato tienen un centro activo. Y esta unión con el sustrato se da gracias a que las enzimas tienen restos de sus aminoácidos, los grupos R de los aminoácidos, que son de diferente estructura, dependiendo de qué tipo de aminoácido, sea polar, apolar, sea ácido, sea básico. Entonces van esos restos de aminoácidos, esos R de los aminoácidos, van a darle cierta carga al centro activo para que se una al sustrato y ella pueda modificarlo. Se dice que da un producto, pero no siempre. En algunas ocasiones da productos. Entonces, esta P puede ser más de una cuando se trata de una enzima que genera productos debido a su reacción enzimática. Las enzimas se les denomina catalizadores. ¿Por qué? Porque aceleran la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en mi organismo. Pero, a diferencia de cualquier catalizador, ellas tienen tres propiedades que no cumple un catalizador químico. En química, si ustedes no sé si han llevado, no han tenido posibilidad de entrar al laboratorio, en química hay reacciones que para que se produzcan necesitan
alta temperatura. Es decir, mezclas el reactivo A con el reactivo B, lo mueves y no pasa nada. Pero lo tienes que someter a la temperatura de 100 a más grados centígrados para que recién las moléculas entre ellas colisionen y se dé la reacción enzimática. En otros casos, esta reacción necesita de un catalizador, quiere decir, al reactivo A y B le tienes que echar un reactivo C que actúe como catalizador, acelerando la velocidad de reacción. Pero estos catalizadores químicos generalmente liberan altas temperaturas cuando ellos actúan. Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos un catalizador tipo inorgánico, entonces andaríamos quemados, porque una serie de reacciones con liberación de calor, altas temperaturas, se estarían quemando nuestras células. Entonces, gracias a que nosotros tenemos un catalizador como las enzimas, no nos ocurre eso. Y es por ello que ellas tienen 3 propiedades que cualquier catalizador químico que se puede usar en un laboratorio de química no las tiene. Ellas tienen especificidad por el sustrato, porque como antes hemos visto, tienen un centro activo, cuyo centro activo tiene que tener una carga que se una específicamente a su sustrato. Se inactivan por desnaturalización. Por ser de naturaleza proteica, ellas son lábiles a altas temperaturas, por ejemplo. Quiere decir que su estructura no permanece estable a altas temperaturas, pierde su estructura y al perder su estructura pierde su centro activo y al perder su centro activo pierde su función. Entonces, ellas se inactivan por desnaturalización. Y no solamente por temperatura, ellas también se pueden naturalizar por pHs muy ácidos o por pHs muy básicos, porque cada una de ellas tiene ciertas características que les permite mantenerse en el pH donde ellas deben actuar. Y si le alteramos el pH, muchas de ellas pierden su función por desnaturalización. Entonces es importante considerar este punto, ya que al ser proteínas pueden sufrir desnaturalización en diferentes medios, sobre todo cuando nosotros queremos hacer experimentos con ellas en el laboratorio. Pueden ser reguladas, ¿sí? Generalmente las enzimas digestivas no son reguladas. Tú le das más pan a la amilasa y la amilasa sigue y sigue y sigue y sigue haciendo su función de romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4, sigue y sigue rompiendo, no la detienes, entonces asimilas prácticamente todo el pan o todo el carbohidrato que te comas. En cambio, las metabólicas sí se regulan, sí están reguladas. Ellas no pueden estar todo el tiempo activas. Hay momentos que están activas y hay momentos que no están activas. Hay momentos que no están activas y de pronto se le necesita. Inmediatamente ocurren una serie de comunicaciones entre las moléculas y ellas se activan. Entonces, también ellas no producen, no dan como resultado un producto y que este producto se almacene en grandes cantidades. Justamente muchas veces el mismo producto bloquea la reacción de la enzima para que no lo siga produciendo porque hay exceso. A eso se llama que son reguladas. Entonces ellas no siempre van a seguir haciendo lo mismo, incansablemente y teniendo mucho producto de ello. No, ellas lo hacen de acuerdo a los requerimientos celulares. Una enzima puede transformar hasta 1000 moléculas de sustrato por segundo. Eso quiere decir que son muy rápidas. Estos catalizadores llamados enzimas son efectivos en pequeñas cantidades, no sufren modificaciones químicas irreversibles durante su reacción o catálisis, por eso que ellas salen y pueden unirse a nuevo sustrato y transformarlo. No afectan la posición del equilibrio de la reacción, más bien lo hacen que llegue rápidamente al equilibrio y disminuyen la energía que se requiere para que esta reacción se dé.
Entonces, por ejemplo, vemos acá dos reactivos, que en este caso se llaman sustratos. Y si la enzima no está, se necesitaría toda esta energía libre para que se dé la reacción. Y luego se obtenga el producto. Pero cuando la enzima está, entonces se requiere mucho menos energía libre para que se den los productos. Y eso lo podemos ver en un ejemplo muy simple. Yo no sé si a ustedes, todos ustedes, toleran bien la leche entera. Aquellos que la toleran bien, no pasa nada, se toman su vaso de leche entera y no hay problema. A las 2 horas, 3 horas, 4 horas siguen bien, no pasó nada. Y los que no toleran, porque tienen muy poca enzima o no tienen enzima para la digestión de la lactosa. Entonces vamos a estar, que me incluyo, embotados, llenos de gases, con cólicos, no nos vamos a sentir bien, estamos hinchados. Y es porque no hay mucha enzima. El vaso de leche tiene mucha lactosa para la cantidad de enzima que yo tengo. Entonces, estos sustratos, en este caso la lactosa, no va a poder ser hidrolizado, no se van a dar los productos y yo voy a tener todos los malestares. Y eso es por darles un ejemplo sencillo, que ustedes lo puedan entender, ya que en el citosol pueden ocurrir efectos más complejos que repercuten en la salud de las personas. Entonces, las enzimas cumplen papel catalítico, es decir, transforman al sustrato, gracias a que estos R de los cuales les había hablado, los R de los aminoácidos, interaccionan fijando al sustrato y hacen posible que sean transformados estos sustratos. Y para que ocurra eso, necesitamos aminoácidos que fijen, aminoácidos catalíticos que modifiquen. Y estos aminoácidos lo que van a brindar a este centro activo justamente son los grupos R, que son los grupos que pueden estar cargados más o menos de acuerdo a la reacción que va a catalizar esta enzima. Las moléculas enzimáticas, en este caso las proteínas, no siempre tienen estructura proteica única, sino que también pueden estar unidos a estructuras no proteicas, a los cuales se le llama grupos prostéticos. Por ejemplo, hay enzimas que en su estructura necesitan que esté el selenio. Entonces, selenio no es una proteína. Entonces, ese es su grupo prostético. Muy aparte de los grupos prostéticos, hay enzimas que requieren cofactores metálicos, zinc, magnesio, calcio, requieren potasio. Entonces, estos cofactores metálicos van a ayudar a que justamente la enzima se una bien, fije bien a su sustrato y lo pueda modificar. Pero también hay enzimas que requieren coenzimas. Y estas coenzimas no ayudan a fijar, pero más bien ayudan a la enzima, ya que les brindan, si es que tienen hidrógenos, en las reacciones de óxido-reducción, ellas les brindan los hidrógenos, y si en esa reacción sobraron hidrógenos, ellas los reciben y salen de esa reacción. Entonces, estas coenzimas sí se modifican durante las reacciones enzimáticas, cosa que no ocurre con la enzima. Como ustedes ya saben, habían dos propuestas para explicar la unión enzima-sustrato. ¿Cuáles eran, chicos? A ver, no se me duerman. Llave cerradura. ¿Y cuál era el otro? Ajuste inducido. Ajuste inducido. Así es, ajuste inducido. Llave cerradura y ajuste inducido. Dos propuestas.
Generalmente la llave cerradura se ha visto en estructuras terciarias y en estructuras cuaternarias se ve más el ajuste inducido. Es más, casi todas nuestras enzimas metabólicas son de este modelo ajuste inducido. Y llaves cerraduras son generalmente las menos metabólicas. Ahora, las enzimas pueden tener dos sustratos. Sí, pueden tener dos sustratos. Entra un sustrato 1, luego entra el sustrato 2, modifica los sustratos y sale el producto. A veces el producto es la unión de los dos sustratos. Tal es el caso de la glucosa y la hexoquinasa, que ustedes la han visto en la glucólisis. La glucosa va a unirse al fosfato para generar glucosa 6-fosfato en esta reacción, donde la hexoquinasa es la que va a unir el fosfato, ya que el donador de fosfato, este segundo sustrato, va a ser el ATP. Entonces el ATP dona su fosfato, actúa como segundo sustrato porque a él va a perder un fosfato, pero a la hora que se rompe ese enlace de ese fosfato de alta energía, esa energía va a servir para que se una el fosfato a la glucosa y se genere la glucosa 6-fosfato. Y así vamos a tener como producto a la glucosa 6-fosfato y como el ATP entraba a la reacción y está saliendo como ADP. Entonces tenemos acá dos sustratos, dos productos. Otro grupo de enzimas que hacen esta función son las transaminasas. Las transaminasas, por tener esta acción de unir dos sustratos, pero ellas lo hacen en dos tiempos. En el primer tiempo, esta transaminasa se une a un aminoácido y hidroliza su enlace y le retira el grupo amino. Y el grupo amino se lo da a la coenzima, que en este caso es la fosfato de pirridoxal. Se lo da, la fosfato de pirridoxal sostiene al grupo amino y ella, la enzima transaminasa, va y coge al cetoácido. Y una vez que ha cogido al cetoácido en su centro activo, ha liberado a este producto, este primer producto que cuando le quitan su grupo amino se convierte en cetoácido, y el pirridoxal fosfato sostiene todavía el grupo amino, la transaminasa coge el otro cetoácido que va a modificar y la fosfato pirridoxal le entrega el grupo amino. Y así genera un nuevo aminoácido y tenemos un nuevo cetoácido. Entonces las transaminasas hacen esa reacción. Por estas reacciones de transaminación es que se obtienen algunos aminoácidos no esenciales que la célula requiere en determinado momento. Por eso es que ustedes ven que la flecha va y viene, porque hay momentos en que la dirección de la reacción está de izquierda a derecha y hay otros momentos de derecha a izquierda. Los productos igual es un aminoácido y un cetoácido, pero van a ser diferentes los aminoácidos y diferentes los cetoácidos. Entonces, eso es lo que hacen las enzimas. Y estas enzimas, lo que hemos visto, para ver qué tanto recuerdan, ha transferido el grupo fosfato. Esta otra enzima ha transferido el grupo amino de un compuesto a otro. ¿Cómo se llaman estas enzimas? ¿A qué clase pertenecen? ¿Transferasas? Transferasas. Muy bien, a las transferasas. Perfecto. Entonces, las enzimas, ¿podemos trabajarlas en el laboratorio? Sí, siempre hay que tener mucho cuidado para trabajar con ellas, porque como son proteínas, yo las dejo al medio ambiente, se me pueden contaminar, las bacterias vienen y las descomponen. Fácilmente, si las someto a altas temperaturas, se pueden desnaturalizar. En el verano, por ejemplo, a mí se me desnaturalizó la trombina con la que estaba trabajando antes de pandemia. Se desnaturalizó, la dejé unos momentos, salí, me llamaron, regresé, ya no medía la misma actividad.
Entonces se desnaturalizó porque estaba sometida a altas temperaturas. Hay enzimas que hay que trabajarlas incluso en cuarto frío. Bueno, y hay enzimas que yo puedo comprarlas y trabajarlas en el laboratorio y me vienen en la modalidad de apoenzimas. Apoenzima es una enzima que no es capaz todavía de actuar sobre su sustrato. Ella requiere de la ayuda de un cofactor metálico o una coenzima. Entonces, esta es la apoenzima, tiene un lugar especial para su coenzima y cuando se une a ella forma la holoenzima y como holoenzima recién reconoce a su sustrato formando el complejo enzima-sustrato y finalmente lo transforma y libera el producto o los productos de esta reacción. Y la enzima, si ya acabó su función, abandona su coenzima y otra vez está bajo la forma de apoenzima hasta que sea activada nuevamente. Algunas enzimas y sus cofactores metálicos, como antes lo mencioné, enzimas que requieren que su centro activo esté presente un metal que les ayude a captar bien a su sustrato, ya que actúan como centro catalítico primario, son grupo puente para unir al sustrato y a la enzima, formando un complejo de coordinación y estabilizando a la enzima. Entonces hay enzimas que lo requieren. En el caso de la anhidrasa carbónica requiere del zinc, la ureasa, el nitrógeno, el níquel, la nitrogenasa, el molibdeno, la glutatión peroxidasa, el selenio, piruvato quinasa, el potasio y el magnesio, y ahí viene el famoso magnesol también. Y las citocromos oxidasas, por su estructura, requieren hierro +2, +3, cobre. Y vemos que si no estuviesen estos cofactores metálicos, la enzima no podría unirse fuertemente a su sustrato y por lo tanto no vamos a tener el producto esperado. Y eso es lo que puede ocurrir en nuestro metabolismo. Es por eso que la dieta juega un papel importante, no una dieta solamente con macromoléculas, sino también debemos garantizar que estén los cofactores metálicos y las coenzimas. Las coenzimas, por su parte, son moléculas orgánicas, pero no proteicas. La mayoría de las del complejo B son termoestables, tienen baja masa molecular y son claves porque ayudan en el transporte de iones, el transporte de protones, electrones durante las reacciones enzimáticas. Tal es el caso de la lactato deshidrogenasa, que tiene como coenzima al NADH, y este NADH en esta reacción de óxido-reducción donde el piruvato se convierte en lactato, vemos que el NADH sale en la forma oxidada, mientras que el piruvato sale en la forma reducida al convertirse en lactato. Entonces, estamos viendo que el NAD, al ser una coenzima, sí se modifica, mientras que la lactato deshidrogenasa no se va a modificar. Las coenzimas son importantes porque juegan papeles importantes en el metabolismo y yo las voy a tener en la medida que tenga en la dieta las vitaminas de donde ellas provienen. La coenzima A, por ejemplo, del ácido pantoténico, y esa participa en la beta-oxidación. ¿Recuerdan algo de beta-oxidación? ¿Qué era beta-oxidación? Mecanismo por el cual se degradan los ácidos grasos. Bien, bien, ya, y ocurre dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, vemos que si no están las coenzimas, los procesos serían muy lentos. Si tengo muy poca coenzima, los procesos serían demasiado lentos. Y entonces, como estas están relacionadas con el metabolismo, entonces, ¿qué voy a tener? Problemas metabólicos. Necesito la biotina, necesito la tiamina, la piridoxal, la cobalamina.
¿no? El ácido fólico, que es importantísimo en la síntesis de purina. Necesito de la niacina, que va a dar al NAD oxidado como al NAD reducido. El NAD, ¿recuerdan por qué vía se obtenía NAD reducido? ¿Recuerdan algo? Ciclo de Krebs. Por el Sí, ciclo de doctora. Krebs sí obteníamos, ¿no? Por el ciclo de Krebs obteníamos NAD y FAD, ¿no? Pero más NAD que FAD. Bien. ¿Y el NADPH? ¿Han visto esta vía por donde se obtiene NADPH? ¿Vio las pentosas? Vía de las pentosas. Muy bien. Por la vía de las pentosas. Pero para obtenerlo necesito pues del NADP, para tener NADPH, y para eso necesito de la niacina. La riboflavina, que tiene que ver con el flavín mononucleótido. Para obtener flavín dinucleótido, la riboflavina la necesito a la B2. Transferencia de electrones, estas dos principalmente participan en reacciones de óxido-reducción, por lo tanto, con las óxido-reductasas. Y el grupo prostético, como antes lo mencioné, está relacionado con estructuras no proteicas, estructuras químicas no proteicas, que estén unidas fuertemente a las proteínas enzimáticas. Estas proteínas que tienen grupo prostético, es decir, estructuras que no son proteínas unidas a él, se le llaman también proteínas conjugadas. Y esta unión tiene que mantenerse porque no es como cuando la enzima se une a su cofactor metálico, a su coenzima un ratito, termina la reacción y cada uno por su lado. No. Aquí, cuando es grupo prostético, se mantiene ligado en la estructura molecular de la enzima. Por ejemplo, la L-aminoácido oxidasa es una flavoproteína porque tiene como grupo prostético el grupo flavínico. Y ese va a estar todo el tiempo con la enzima. No la va a abandonar porque si la abandona, si por algún proceso se da ruptura del grupo flavínico, la enzima deja de llamarse enzima y no cumple función. ¿Qué son las isoenzimas? A ver, algún ejemplo que recuerden, que hayan mencionado o ustedes hayan aprendido por su cuenta. Isoenzimas. La exoquinasa y la glucoquinasa. Muy bien, la exoquinasa y la glucoquinasa. Perfecto. Entonces, son isoenzimas, son enzimas homólogas que están presentes en el mismo organismo. Pueden estar en diferentes tejidos, como ocurre en este ejemplo que acaba de dar su compañero, catalizan la misma reacción, pero presentan pequeñas diferencias. Las pequeñas diferencias traen como consecuencia diferencias en su estructura, quiere decir que no necesariamente los mismos aminoácidos del centro activo sean, porque como cambia la ubicación del tejido y a veces cambia el pH también, entonces estos aminoácidos tienen que estar ionizados para unirse con su sustrato en el pH donde ella cumpla su función. Tienen distintos valores de Km y Bmax, que lo vimos un poco en biología, y tienen distintas propiedades reguladoras. Son reguladas, hemos visto, y estas enzimas, como la glucoquinasa y la exoquinasa, son enzimas metabólicas. Entonces, ellas su actividad tiene que ser regulada. Ellas no todo el tiempo van a hacer la misma reacción, solamente cuando la célula lo requiera. Y los simógenos, estas sí tienen que activarse solamente con ruptura proteolítica, y ahí están las proteasas pancreáticas, la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, que si estuvieran activas, si no estuvieran bajo la forma de simógeno, pues ellas, como son proteasas, entonces se encargarían de digerir el tejido pancreático.
Por eso que una forma de control es que ellas se activen solamente por ruptura proteolítica en el lugar donde van a ejercer su función. Así tenemos como tripsinógeno es secretada y va a ser activada por la tripsina o por la enteropeptidasa y convertirse en tripsina, que es una endopeptidasa. Endopeptidasa quiere decir que rompe enlaces internos de la proteína. Exo vendría a ser de los extremos. El quimotripsinógeno, que por acción de la tripsina pasa a quimotripsina, también es otra endopeptidasa. La clasificación también la habíamos visto, se las estoy poniendo para recordarlas nomás. Teníamos las oxidorreductasas, participaban en reacciones de óxido-reducción. Ahí tenemos las deshidrogenasas, las oxidasas, las transferasas, como hace un rato las hemos mencionado, las transaminasas y las quinasas. Las hidrolasas, las que rompían enlaces, están las lipasas, las amilasas, las peptidasas. Como ustedes ven, algunas de estas son digestivas incluso. Las liasas, que rompen no hidrolíticamente, por ejemplo, de la descarboxilasa, las isomerasas, gracias a las isomerasas, nosotros podemos hacer, hay veces, rutas metabólicas completas y muchas veces también digestivas completas, ya que van a cambiar la posición de ciertos grupos dentro de la estructura que va a favorecer digestiones o procesos metabólicos. Y las ligasas, las que van a unir, ¿no? Tal es el caso de las sintetasas. Los factores que afectan la actividad enzimática, el pH. Mi pregunta es, ¿por qué el pH afecta la actividad enzimática? A ver, con sus palabras, ustedes tienen muchas palabras que decir. Cambia en la estructura de la proteína. Ya, el pH hace que si la estructura estaba neutra, a ponerlo al pH adecuado, se ioniza su centro activo. Y al ionizarse el centro activo, es más fácil que pueda unirse a su sustrato. Recuerden, el pH es importante porque va a permitir la ionización del centro activo. Y este centro activo va a tener la carga adecuada para atraer al su sustrato. Por eso es que se habla de un pH óptimo. Entonces, a la enzima hay que buscarle su pH óptimo. Casi todas las enzimas ya están en la literatura y nosotros cuando queremos trabajar con una enzima en particular, simplemente revisamos las características que requiere y trabajamos con ellas. La pepsina, sabemos que es una proteasa que actúa a nivel gástrico, ayuda a la digestión de las proteínas y ella tiene como pH óptimo 2. La ureasa tiene alrededor de 7 y la arginasa tiene alrededor de 10. Entonces, cambios de pH pueden provocar, en algunos casos, desnaturalización y en otros casos, disminución o inhibición de la actividad enzimática. Entonces, es importante el pH. En cuanto a la temperatura, es importante la temperatura porque si nosotros la ponemos a la proteína a una temperatura muy baja y le ponemos el sustrato, entonces como no va a haber mucho movimiento porque la temperatura está baja, entonces es más difícil que se encuentre la enzima con su sustrato, encaje inducido o llave cerradura, va a demorar más. Pero en cuanto empiezo a subirle la temperatura, va a haber estas colisiones que va a permitir que se dé la unión y logrando así su máxima actividad a una temperatura determinada que para nuestro caso es alrededor de los 37 a 40. Pero si le seguimos subiendo la temperatura, lo que vamos a encontrar que empieza a bajar la actividad enzimática por proceso de desnaturalización por ser proteína. Entonces, es importante esa consideración.
en una fecha, estábamos trabajando con enzimas, con los alumnos de bioquímica, y teníamos un baño María hirviente para hacer una reacción química, pero teníamos un baño a 37 grados centígrados para hacer la reacción enzimática. Pero hay veces como el alumno no escucha mucho al docente cuando explica, se fue a hacer y la enzima la metió al baño María hirviente. Finalmente terminó la práctica, vamos a ver resultados y ellos no habían tenido ninguna reacción enzimática. A ver, vamos a hacer el recuento. ¿Qué pasó? ¿Dónde llevaste la muestra? La había puesto a la enzima a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué había hecho con la enzima? ¿Qué le había pasado a la enzima, chicos? Se desnaturalizó. Neutralizó. Se desnaturalizó. Así le pusiera, pues, el sustrato adecuado, le puse el pH adecuado, pero incluso todavía la puso luego a 37 grados centígrados. Definitivamente la enzima desnaturalizada ya no podía hacer sobre la actividad sobre su sustrato. Efecto de la concentración de enzima. Habíamos visto que a altas concentraciones de sustrato, si yo pongo en un tubo a alta concentración, 10 tubos pondré, en 10 tubos, y lo que voy a aumentar es la enzima de uno en uno, 1 de enzima, 2 de enzima, 3 de enzima, veo que el producto que se forma también es lineal, porque tengo bastante sustrato y lo que estoy aumentando es la enzima. Apenas empiece a incrementar la cantidad de enzima para unirse al sustrato, inmediatamente lo modifica y ya tengo bastante producto. Entonces, esta gráfica es lineal, eso tengo que tener. La gráfica de temperatura es una campana. Y la gráfica de el pH, ¿qué cosa es? ¿A qué se parece? ¿A la lineal? ¿A la campana? La gráfica de pH, ¿a qué se parece? Ahí está al frente. Si yo estoy diciendo que esto se parece a una campana, ¿esto qué se parece? ¿A una campana? ¿A media campana? No tengan miedo. Láncense. Doctora, la gráfica va a variar dependiendo de la enzima. Va a variar dependiendo de la enzima. Perfecto. Va a variar dependiendo de la enzima. Entonces, para la pepsina, ¿cómo será? Una campana, media campana. Media campana. Media campana. Media campana. Para la ureasa, ¿cómo será? Una campana. Una campana. Una campana. Y para la arginasa, Media. media campana. No tengan miedo. Eso es lo que ustedes están viendo. No están diciendo otra cosa que no sea lo que están viendo. Y en cambio, cuando se evalúa la concentración de la enzima, cuando hay altas concentraciones de sustrato, entonces la gráfica es lineal. Habíamos visto esta gráfica también, el efecto de la concentración del sustrato. Si acá al revés, si acá hablábamos de alta concentración de sustrato y agregábamos enzima, íbamos subiendo la cantidad de enzima, nos salía una línea. Y acá, cuando se evalúa el efecto de la concentración del sustrato, cuando hay alta concentración de enzima, entonces tienes mucha enzima y estás echando un poquitito de sustrato. Apenas entra el poquitito de sustrato, como hay bastante enzima, lo transforma. Otro poquitito de sustrato, como hay bastante enzima, rapidito lo transforma. Y así sucesivamente, pero vemos que es hasta acá nomás lineal. Luego sigues echando, empiezas a aumentar sustrato y ves que ya no está respondiendo casi lineal. Entonces más bien se está deteniendo. Entonces, como recordamos, la enzima tiene su centro activo que se une con el sustrato. Cuando yo le doy mucho sustrato, como en estos casos, la enzima se satura porque tiene un centro activo donde entra su sustrato. Ella está ocupada transformando un sustrato y ustedes le siguen poniendo más y más y más sustrato. Entonces no van a ver reflejado eso
en que haya mayor velocidad para transformar el sustrato en producto. Y ustedes lo van a encontrar así, lineal. Pero le estoy echando más sustrato. Claro, la enzima está súper saturada, tiene mucho sustrato y ustedes, digamos, partieron con 100 enzimas, que al comienzo era mucha enzima para tan poquito sustrato. Pero ahorita tiene tanta cantidad de sustrato que las 100 enzimas no pueden transformarlo tan rápido. Entonces, la velocidad, han llegado a su velocidad máxima. Y si han llegado a su velocidad máxima, viene el otro término, la mitad de la velocidad máxima. La mitad de la velocidad máxima llevada al eje de las X es una concentración de sustrato. Y como este estudio y estos conocimientos se obtuvieron gracias a los experimentos de Michaelis y Menten, es que se le denomina constante M. Y esta constante M representa, pues, constante de Michaelis y Menten. Entonces, acá, cuando hablamos del efecto de la concentración de sustrato, aparecen dos datos importantes, el Km y la Vmax. Y cuando yo digo, este es el valor de Km, este es el valor de la concentración del sustrato, donde logro la mitad de la velocidad máxima. Y es lineal, es una reacción de primer orden. Más sustrato, más velocidad, más transformación, más producto. Sigo aumentando la cantidad. Dije que la enzima se encuentra saturada. Le sigo poniendo 100 milimoles de sustrato, 200, y sigue ahí. Entonces quiere decir que esta reacción ya es de orden cero, porque no obedece a la concentración elevada del sustrato que estoy colocando. Y se ha logrado la máxima velocidad de obtener el producto de esta reacción. Seguimos. Estos señores, cuando empezaron sus estudios, ellos esperaban encontrar algo así. Entonces, ellos encontraron esto. Y este modelo, que para ellos no era lo que se esperaba, ellos querían una línea como la anterior, entonces los llevó a realizar una serie de experimentos para explicar por qué encontraban esa hipérbola rectangular. Entonces, en sus estudios, ellos dicen, este comportamiento debe ocurrir en dos etapas para que aparezca esa hipérbola rectangular. En la primera etapa, se debe formar el complejo enzima-sustrato. Y en la segunda etapa, el complejo enzima-sustrato va a dar lugar a la formación del producto y la liberación de la enzima. Pero también ellos decían que no es siempre que toda la enzima con el sustrato, así formando el complejo enzima-sustrato, se vayan por esta ruta. Esta ruta es si es que todas las condiciones estaban óptimas para que se realice. Porque si no estaban las condiciones óptimas, esto podría regresar a sustrato y enzima libre. Y por lo tanto, estas constantes de velocidades que descompone el complejo enzima-sustrato son similares. Eso es lo que ellos explicaban. Entonces, ¿qué hicieron ellos para lograr esa hipérbola rectangular? Hicieron algo así como yo les explicaba, que incrementaban la cantidad de enzima, pero ellos incrementaron la cantidad de sustrato, porque ellos aquí es donde se dieron cuenta que aparecía esta hipérbola. Entonces, por ejemplo, acá encontraron que este tubo cero no tiene nada de enzima ni nada, perdón, no tiene nada de sustrato, tiene pura enzima. Entonces, si no está la enzima, pero no está el sustrato, ¿cómo se va a formar el producto, no? En este segundo punto empiezan a agregar sustrato, 0.05 milimolar de sustrato, y encuentran que la reacción de 0 se va a lineal. Le duplican la cantidad de sustrato, 0.05, hagamos este 5 y esto es 10. Entonces, lo que ellos esperaban es que la velocidad se duplique. Si acá teníamos una velocidad de 25,
Acá esperaban una velocidad de 50, pero encontraban una velocidad de 40. 3 veces el tubo 1 y encuentran una velocidad de 48. ¿Cuánto se esperaría? Si es que esto era así, si es que hubiera sido lineal, ¿cuánto se esperaba en este tubo? ¿Qué velocidad? 75. 75, perfecto. Entonces se esperaba 75 y hoy se encuentra 48. Le ponen 4 veces la concentración de acá y esperaban ya 155. Entonces ellos repiten muchas veces este experimento y encuentran, pues llegan al punto donde los valores de velocidad de formación del producto se quedaba ahí en 60, 64, 64, 64 y seguían aumentando de 64, 64. Se detuvieron, empezaron a analizar todo lo que habían encontrado y pues empiezan a pensar, la enzima encaja con su sustrato, por más que yo le ponga más sustrato, la enzima está saturada. Entonces tiene mucho sustrato y ella no tiene más velocidad para que esto sea lineal. Al encontrar esta hipérbola rectangular, entonces ellos dicen la enzima está saturada, definitivamente. Y acá, ¿por qué era lineal? Porque tenía bastante enzima y tenía poquita cantidad de sustrato que iba echando poquito a poquito hasta lograr el valor de Km. Entonces la enzima rápidamente lo transformaba y es por eso que el resultado era lineal. Entonces ellos dicen que el valor de Km y el valor de velocidad máxima son característicos para la pareja enzima-sustrato determinada, no es para todas lo mismo. Y hallando la fórmula que representa esta hipérbola que encontraron, ellos decían que esta fórmula representaba esta hipérbola. Entonces, la velocidad va a ser igual, decían, a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre el Km más la concentración del sustrato. Desarrollando esta fórmula, ahí es que encaja y sale esta hipérbola porque no habían obtenido la gráfica lineal que antes les. Pero ellos dicen, para que eso ocurra, es decir, para que salga esta gráfica y pueda ser representada por esta fórmula, tiene que ocurrir lo siguiente. Surge un nuevo dato, el estado estacionario, que dice que cuando nosotros tenemos mucho sustrato y tenemos poca enzima, entonces empieza la reacción y sabemos que el sustrato durante una reacción va a ir desapareciendo. Mientras que si va desapareciendo el sustrato, lo que va aumentando es el producto. Entonces ellos decían, para que se cumpla todo lo que nosotros hemos estudiado, en primer lugar, la concentración de sustrato siempre tiene que ser mayor que la enzima. Y esto lo ejemplizan acá en este esquema. Luego dicen que la concentración enzima-sustrato debe ser constante. A ver, entonces ellos dicen, si la concentración de sustrato alta, la concentración de enzima bajo, que conforme va dándose la reacción, la cantidad de sustrato va disminuyendo. Pero quien va aumentando es la cantidad de producto, porque ya sabemos que si desaparece el sustrato, lo que crece es el producto. Por otra parte, dice que se debe formar el complejo enzima-sustrato y debe ser constante en un determinado tiempo. Entonces, como vemos acá, parte de la enzima va a estar como enzima libre. ¿Por qué va a estar libre? Porque cuando la enzima termina de su reacción enzimática, sale como enzima libre. Inmediatamente escogida para la siguiente reacción, sí. Por eso que tenemos poquita enzima libre. No llega a cero, pero tenemos poquito. Mientras que la mayor cantidad de enzima la tenemos bajo la forma de enzima unida al sustrato formando el complejo, porque ese complejo va a ser posible
que la enzima quede libre luego y se dé el producto, que es lo que vemos acá que está creciendo. A ver, vamos a disminuir esto. Entonces, eso se ve mejor acá. La enzima libre está para abajo. La enzima con el complejo está acá. Y vemos cómo está creciendo la cantidad del producto, la línea verde. Entonces, continúan diciendo, para que se cumplan esas condiciones y se den los resultados que hemos obtenido, tenemos que estar claros que en una reacción enzimática se va a formar un complejo enzima-sustrato, vamos a obtener la enzima libre luego de que se dé la liberación del producto, y esta enzima puede iniciar nuevamente y que todos estos procesos se dan con constantes de velocidades. Entonces, podemos aplicar estas condiciones en los siguientes términos. La enzima total es la sumatoria de la enzima libre más la enzima unida al complejo enzima-sustrato. Eso es verdad. Toda la enzima es eso. Que la enzima total es mucho más chiquita que la concentración de sustrato. Eso era la primera condición que ellos ponían para que se cumpla el modelo que estaban explicando. Que la velocidad inicial para que se forme el complejo enzima-sustrato estaba afectado por la constante K2 de velocidad. Aquí está. Y que K-1 y K2 son comparables, porque ellos dicen que el complejo enzima-sustrato se forma y la ruta ideal es que se convierta en enzima y producto. Pero si alguna de las condiciones falla, esto se va a revertir y la enzima va a quedar libre y el sustrato también. Entonces no va a ocurrir la reacción. Y por lo tanto, estas constantes de velocidad son comparables, son semejantes. Y se habla del estado estacionario cuando se dice que la concentración de enzima sustrato es constante en un tiempo determinado, llamado T1 a T2. Estos tiempos se pueden medir acá, digamos. Si este es T1, si este es T1 y este es T2, la concentración de enzima sustrato del complejo enzima sustrato se mantienen constantes. A eso se refería. Y en esos tiempos, la velocidad de formación, la formación del producto, y velocidad de desaparición del sustrato son equivalentes. Y es por eso, bajo esas condiciones, ellos explican y llegan a la conclusión que esta fórmula definiría la velocidad de las reacciones. Entonces, miran cómo probarla. Esto lo hemos visto hace un rato. Hemos dicho que la constante, que es el Km, es la concentración del sustrato, que es una concentración chiquita, porque miren acá, digamos, si esto es 0,01 milimolar, acá tenemos por lo menos 20 milimolar. Esto es grande a 1. Entonces, Km es un valor chiquito, de concentración del sustrato, en el cual se logra la mitad de la velocidad máxima. Y como hemos dicho antes, esto es prácticamente lineal. Mayor concentración de sustrato y teníamos mayor velocidad para la formación del producto. Cuando en este espacio vemos, tengo mucho sustrato, se ha logrado la velocidad máxima y ya no, la enzima ya no puede continuar subiendo esta velocidad para producir el producto. Entonces, ellos quieren comprobar esta fórmula y dicen, ¿qué pasa si la concentración de sustrato es muy alta? Si la concentración de sustrato es muy alta, estamos acá. ¿Cómo es la velocidad cuando la concentración del sustrato es muy alta? Si yo lo veo acá, digo que la velocidad cuando la concentración de sustrato es muy alta es la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo lo aplico acá?
Entonces, ellos dicen, esta fórmula, si la concentración de sustrato, como les decía, esto es 20 milimolar y esto es 1 milimolar, 20 es bien grande a 1. Entonces dicen, este Km, como es tan chiquito, lo puedo despreciar, simplemente no lo considero. Entonces la fórmula me va a quedar Bmax por S, que es concentración del sustrato sobre concentración del sustrato. Y como ustedes saben, se simplifica y se van. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima cuando la concentración de sustrato sea elevada. Luego, ellos dicen, ¿y qué pasa cuando la concentración del sustrato es igual al Km? Entonces me voy a la fórmula. Concentración del sustrato igual a Km. Esto es lo que debe ser. Entonces, según la imagen que yo veo, ya, el Km, la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, si el Km es igual a S, entonces reemplazo en S. Ya no pongo Km, reemplazo en S. Y ejecuto la operación y me va a quedar 1/2 de la velocidad máxima. Y entonces, ¿qué he dicho? Cuando yo tengo la concentración del sustrato es igual al Km, la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima, justo lo que se obtiene con esta forma. ¿Y qué pasa cuando la concentración del sustrato es chiquitísima? Es bajísima. Entonces, ellos dicen, si es bajísima, entonces ya me olvido de esta concentración tan grande. Ya me olvido de esta concentración tan grande porque esta es la concentración grande y esta generalmente es la concentración chiquita, pero como ahora mi concentración es bien chiquita, entonces esto no existe. Entonces la velocidad máxima sobre el Km se hace en una constante que van a multiplicar a la concentración del sustrato. Entonces analizo acá. La velocidad en este punto es directamente proporcional a la concentración del sustrato, lo cual haría que se cumpla. Entonces, por eso la dan por válida esta fórmula y es aplicada a la cinética de Michaelis y Menten, donde la velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato sobre Km más concentración del sustrato, con lo cual se comprueba que esta hipérbola rectangular responde a esta fórmula considerando las concentraciones del sustrato, que era lo que ellos estaban evaluando. Ahora, ese Km, yo sí les dije en biología, ¿qué me indicaba? Aparte de la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué me indicaba? La afinidad de una enzima por su sustrato. Perfecto. La afinidad de la enzima por su sustrato. Cuanto más chiquito es el Km, quiere decir que hay mayor afinidad de la enzima por su sustrato, ¿no? Entonces vemos que aquí una relación de Km, que ustedes ven 25, 0,4, 0,05, 1,5, ven valores diversos, unos grandes, otros chicos. Algo que quiero que me entiendan es que una enzima tenga un Km grande no significa que sea mala, no significa que sea malo tampoco ese efecto. Significa simplemente que es importante que ese Km sea de ese valor para que el metabolismo funcione bien. La catalasa es una enzima que tenemos nosotros. Tenemos catalasa. ¿Qué dicen? Sí. ¿Dónde está nuestra catalasa? ¿En el peroxisoma? Sí. Y también la tenemos hasta en nuestra sangre, en nuestras células, las tenemos a las catalasas. Recuerden que cuando nosotros nos hacemos una herida, ¿qué nos recomienda? Lávate con abundante agua y jabón. Échate
el agua oxigenada, ¿sí? Y el agua oxigenada. Esta agua oxigenada, tenemos catalasa y se da el famoso burbujeo en nuestra herida, ¿sí? ¿Y por qué queremos que burbujee en nuestra herida? Porque este es el peróxido de hidrógeno que va a actuar sobre las bacterias para eliminarlas. Entonces va, aparte de que el agüita y el jabón, entonces va a evitar que se nos infecte la herida, que haya penetrado la bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la enzima catalasa que va a descomponer este peróxido de hidrógeno? La exoquinasa, antes alguien puso como ejemplo la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa, ¿qué hace? Vimos antes en el ejemplo, le pone el fosfato a la glucosa. Pero la exoquinasa también le puede poner fosfato a la fructosa. Entonces, ¿a cuál prefiere? Ponerle el fosfato. Miren, este es una enzima de doble sustrato, con 2 sustratos. ¿A quién prefiere ponerle? El sustrato. ¿A quién prefiere ponerle el fosfato? ¿A la glucosa o a la fructosa? O sea, de acuerdo a ese KM. ¿Qué dicen? La glucosa. A la glucosa. A la glucosa. Muy bien. Porque tiene un KM más chiquito. Eso indica que hay más afinidad por la glucosa. También lo hace a la fructosa, pero cuando la concentración de fructosa esté en este valor, porque este valor es lo que te indica es cuántas milimoles del sustrato necesitas para que ocurra esa reacción. Entonces, este es bien poquitito, 0.05 milimolar de glucosa para que le pongan el fosfato. La anhidrasa carbónica necesita 26. Y acá teníamos las dos enzimas que tenían tenían la misma enzima con 2 sustratos diferentes. ¿Qué sustrato le gusta más a la enzima? Ponerle la acción enzimática, modificar a ese sustrato de acuerdo a los valores de KM. No quieren leer el nombre tan largo. 1 o 2, sustrato 1, sustrato 2. 2. El sustrato 2, bien. La beta-galactosidasa es la que nosotros le llamamos lactasa. Entonces, su sustrato es la lactosa y vemos que tiene un KM de 4 y así vemos que la treonina de hidratasa tiene como KM 5 y como sustrato la L-treonina. Entonces, estos valores de KM son importantes, igual que la constante de Max. La velocidad asintótica para el sustrato me revela la Vmax, mide la función de transformación catalítica, claro, llega a la velocidad máxima en que se logra la transformación catalítica del sustrato a producto, se expresa en unidades de velocidad, milimoles por minuto. La importancia del KM es una medida de afinidad de la enzima por su sustrato. El KM es estable en un valor aproximado para valorar el intracelular de un sustrato. Por eso es que se conoce el KM de las enzimas, porque después de haber hecho experimentos en el laboratorio, se ha podido establecer valores bastante próximos de KM intracelulares para que la enzima pueda estar activa. El KM es una constante para una enzima dada y permite comparar enzimas de diferentes organismos o tejidos o entre diferentes proteínas. Un cambio de valor de KM es un modo de regular a la enzima. Entonces hay veces el cambio de valor de KM, ¿qué significa? Cambio de concentración del sustrato. Es un modo de regular a la enzima. Porque, ¿qué pasa si esta enzima, su KM es de 5 milimoles y yo solamente le doy 0.1 milimol? Se lo estoy dando bien poquito para lo que ella necesita. Entonces,
no va a estar activa como yo quisiera con esa cantidad. Entonces la estoy regulando, estoy haciendo que esté menos activa. Eso es lo que hace nuestro organismo también. No nos pide permiso, pero nuestras células regulan. Como ustedes vieron, la representación que hicieron Michaelis y Simentes, hicieron muchos tubos para obtener ¿qué? Valores de Bmax, valores de Km, valores de la mitad de la velocidad máxima. Entonces, Lineauer y Burke se juntan y consideran que no era necesario hacer tantos tubos y que solamente obteniendo 2 tubos bien hechos se podría obtener los mismos resultados. Y ellos pues hacen esta cartesiana y hacen 2 puntos de reacción que generalmente cae en este cuadrante. Dibujan los 2 puntos de reacción y luego los unen, prolongan cortando esta coordenada y llegan hasta la X. Esta es la coordenada de la X y esta es la coordenada de la Y. Cortan acá y ellos indican que esto es 1 sobre la velocidad máxima y que cuando corta el X, ahí va la concentración de sustrato, es 1 sobre la concentración del sustrato. Y como 1 sobre la y como la concentración de sustrato está relacionado con el Km, entonces yo puedo obtener de esa manera el Km. Y el valor que yo obtenga va a ser 1 sobre Km. Recuerden que este cuadrante es negativo, pero cuando nosotros hablamos de concentración de sustrato, no puedo decir menos 5 milimoles, no puedo decir, solamente se le considera el signo negativo porque estamos en el cuadrante negativo, pero no es porque la concentración de sustrato sea negativa. ¿Ok? Entonces, ellos, estas dobles recíprocas, como así se le llama, lo llevan a una ecuación y la ecuación que les resulta es la ecuación de la línea recta. Y con esta ecuación de la línea recta, ellos dicen, es más fácil que trabajar tantos tubos de ensayo como lo hicieron los antecesores. Y pues algunos investigadores aún la hacen estas dobles recíprocas, otros todavía prefieren verlo de Michaelis y Menten, hacer los experimentos con más tubos. Otros hacen estas mismas dobles recíprocas, pero no hacen solamente 2 puntos, sino como ustedes ven, hacen más de 2 puntos para verificar que todos encajen en la línea. Luego cortan el eje y llegan acá. Entonces, el primer corte en el eje X va a ser lo que corresponde a 1 sobre Km. Y el primer corte sobre el eje Y va a ser 1 sobre la velocidad máxima. Ahora, si nosotros, es importante que nos demos cuenta de algo. Si nosotros tenemos valores, que acá se los he puesto para que se den cuenta, si estos valores, que es 0.01, 1 sobre 0.01, si le doy la inversa, va a ser igual a 100. Si a este 0.02 le doy la inversa, va a ser igual a 50. Entonces, por otro lado, si a este 0.02 le doy la inversa, a ese 0.2 le doy la inversa, me sale 5. Y si a 0.4, que está más alejado, le doy la inversa, me sale 2.5. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que cuanto más cerca los valores que yo obtenga, más cerca al 0, los valores van a ser más grandes. Y cuando se alejen del 0, van a ser más chicos, tanto para 1 sobre Bmax como para el valor de Km. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver inhibición y vamos a ver cuándo crece y cuándo baja. Entonces, podemos decir valores más cercanos al 0
Cuando yo les doy la inversa, me van a dar valores más grandes de Bmax. Y igualito, valores más cercanos al 0 de 1 sobre Km, ¿cuánto vemos acá? Cuánto le doy la inversa a este valor es 5. Cuando le doy a este que está más lejos, es 2.5. Entonces, los valores más cercanos son más grandes. Todos los valores más grandes de Bmax y de Km caen más cerca al 0. Esta es la fórmula que los representa. Bueno, entonces esto no me olvido. Más cerca a 0, los valores de Bmax son más grandes. Más cerca al 0, los valores de Km son más grandes. Voy a pasar a este otro grupo de enzimas que se llaman enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas son enzimas principalmente de estructura cuaternaria. Y si son de estructura cuaternaria, estas enzimas tienen varias subunidades. Entonces, estas enzimas pueden tener más de 2 subunidades, algunas pueden tener 4, otras pueden tener 5, e incluso cuando se habla de proteínas alostéricas, se habla que tienen 100 subunidades. En este caso, estamos hablando de enzimas alostéricas, tienen varias subunidades y por lo tanto, cada subunidad tiene su centro catalítico. Entonces, como quien dice, es un montón de enzimas juntitas donde cada una tiene que recibir a su sustrato. Y su sustrato es el mismo sustrato de la vecina. Entonces, estas enzimas alostéricas son proteínas con múltiples subunidades, con múltiples lugares catalíticos y reguladores. Si esta enzima alostérica tiene un espacio para su sustrato, también debe tener un espacio para su regulador, porque estas enzimas no están activas todo el tiempo. Y estas enzimas principalmente son las enzimas metabólicas, por eso que son regulables. Algunas de estas enzimas pertenecen al grupo de las que hacen cooperatividad y unión con el sustrato. Es decir, que es difícil, como acá no se da llave cerradura, sino más bien ajuste inducido, entonces el primer sustrato entre a la primera subunidad es difícil. Y una vez que ingresa, inmediatamente ha modificado un poco, ha surgido cierta elasticidad en la estructura proteica para que se una a su sustrato y ese movimiento para que se una a su sustrato le contagia a la subunidad del costado. Entonces la subunidad del costado también se modifica y rápido recibe a su sustrato. Y esa le contagia a la siguiente subunidad y así sucesivamente. Entonces por eso se habla de cooperatividad de unión con el sustrato. Y a ellas que son, digamos, activadas por su mismo sustrato, entra en una subunidad y entran en todas, se llama homoalosterismo. Y existen enzimas heteroalosterismo, aquellas que la regulación de su actividad no está dada porque el sustrato entró, el sustrato puede haber entrado acá, pero tiene que venir moléculas efectoras que hagan posible que la enzima se active. Si no viene la molécula efectora, la enzima puede estar unida a su sustrato, pero no está activa. Estas enzimas alostéricas hacen una curva sigmoidal, no hacen la hipérbola rectangular. Recuerdan que la hipérbola rectangular salía así, recto, y de ahí recién esta sale en forma de S. Entonces, podemos decir, y esto se debe justamente a que su estructura es más compleja, es una estructura cuaternaria, tiene diferentes sitios de unión para el sustrato, como las subunidades que tiene. Lo puede hacer por cooperatividad, como les dije anteriormente, y lo que va a generar es una curva sigmoidal. ¿Qué pasa acá? Que como ustedes saben, es igual, bastante enzima,
y en eso le viene un poquitito de sustrato. No, la enzima, como no es llave cerradura, no le hace caso a ese poquitito de sustrato. Están todas las subunidades vacías de sustrato. Y está llegando el sustrato en poquito, 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 poquito. Hasta que una recibe el sustrato e inmediatamente todas empiezan a recibir sustrato y la actividad se llega a su velocidad máxima. Es por ello que la curva que hacen es un sigmoide. Los moduladores o los efectores son positivos o negativos. Si activan a la enzima se llaman efectores positivos. Si inhiben a la enzima se llaman efectores negativos. Y estos efectores no están en el centro activo, sino están en un lugar especial, que están también dentro de la subunidad donde está el centro activo, pero no es el mismo centro activo. Entonces, va a regular la conformación de la enzima para que ésta esté activa o esté inactiva. Acá vemos un ejemplo. Se dice que este tipo de enzimas pasan por una forma tensa a una forma relajada. Las enzimas están tensas cuando acá, por ejemplo, vemos dos subunidades, es su centro activo, pero su sustrato, miren, es circular. Y acá no puede haber llave cerradura. Entonces, está bajo la forma tensa. Va a darse el cambio conformacional en la medida que empiece a aumentar la cantidad de sustrato y una de sus subunidades reciba a este sustrato. Una de sus subunidades recibe el sustrato e inmediatamente se transforma, porque es ajuste inducido, y pasa a la forma relajada. Al pasar a la forma relajada, le contagia ese movimiento a la otra subunidad, la cual se transforma para recibir a su sustrato. Y entonces aquí entra más fácil el sustrato en esta segunda subunidad. Entonces, este modelo corresponde a la unión cooperativa del sustrato con las enzimas alostéricas. ¿Y por qué? Porque ellas tienen, acá estoy poniendo dos subunidades, pero muchas de ellas tienen más subunidades. Este tipo de enzimas son reguladas, como les he dicho. Tienen que haber activadores, efectores o por cooperatividad cuando se trata del sustrato. Pero no son el único tipo de regulación que sufren estas enzimas. Estas enzimas alostéricas son reguladas covalentemente. Cuando la enzima está solita, muchas veces está inactiva. Ahí está su sustrato, pero ella no hace nada. Ella necesita ser activada. Y muchas veces lo hace cuando se le fosforila a la enzima. A nivel de estos aminoácidos, como la tirosina, se puede fosforilar y la enzima se activa. Luego, cuando ya está muy activa y ya no necesitamos su producto, viene una fosfatasa, le rompe el fosfato y la enzima otra vez se inactiva. Entonces, esas son las formas de regulación. Regulaciones alostéricas covalentes, uniones de grupos como la fosforilación, la adenilación, la urililación, que entran en la molécula de la enzima y la activan. Y gracias a esta unión, la enzima puede modificar al sustrato y convertirlo en producto. Esa es una forma de regular a las enzimas. Las enzimas alostéricas, de las cuales estamos hablando, son la mayoría de las enzimas metabólicas. Ustedes estudiaron la glucólisis y vimos cómo el piruvato tenía que convertirse en acetilcoenzima para el ciclo de Krebs. Tenía que modificarse, ¿no? Pero para que ocurra este proceso, necesitamos activa a la piruvato deshidrogenasa. Pero para que esté activa la piruvato deshidrogenasa, tenía que estar en abundancia el AMP. ¿Y qué significa que hay AMP? Adenosina monofosfato. Quiere decir que no hay ATP. Y en ese momento necesitamos que se dé este ciclo de Krebs, recuerden, porque el ciclo de Krebs me va a dar moléculas altamente reductoras que iban a ir al transporte de electrones y me iban a generar ATP.
Vemos y como aprendimos, en el ciclo de Krebs no se produce harto ATP. En el ciclo de Krebs se produce por cada ciclo un ATP, lo que se produce es NAD, 3 NAD y un FAD que van al transporte de electrones y me van a generar ATP. Entonces, si yo necesito ATP, la enzima va a estar activa. Pero si yo tengo mucho ATP o tengo moléculas intermediarias que están ahí amontonadas y que no están generando ATP porque se han bloqueado las enzimas, porque tengo exceso de estos sustratos, entonces no se va a producir este proceso. No se va a dar más ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a pasar, profesora? Con el piruvato, con la acetil, se va a otra ruta, que lo más probable sea la ruta para almacenar. ¿Qué vamos a almacenar? ¿Qué almacenamos más nosotros los humanos? Grasa, ¿no? Porque nos está sobrando mucho ATP. Por eso que tiene que ver la dieta, la actividad física y cómo funciona nuestro metabolismo. A veces nos cuidamos de la dieta y la actividad física hay que gastar un poco, porque de lo contrario estamos acumulados acá con NAD, con ATP, con acetil y todo nuestro metabolismo se detuvo. No hay producción de energía porque tenemos bastante energía. Entonces, estas moléculas se van al almacenamiento y nos vamos ganando peso en forma de grasa. Luego, acá les decía que las enzimas pueden ser inhibidas. Estas enzimas, a ver, ¿qué modelo correspondería? Ven su sustrato, ven su centro activo. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué modelo podría ser? ¿De hipérbola rectangular? Ya, hipérbola rectangular, claro. Sí, eso producirían su hipérbola rectangular. ¿Y el sustrato a quién se parece? Al inhibidor, Al inhibidor. ¿Y a dónde está entrando el inhibidor? al sitio activo. Al centro activo. Entonces, hay inhibiciones competitivas, pero estas inhibiciones competitivas que estamos viendo nosotros son reversibles, porque llegado un momento van a liberarse de este inhibidor. Estas inhibiciones, muchos las van a aplicar ustedes cuando necesiten inhibir ciertas enzimas. Entonces, ustedes van a ser médicos, nos van a indicar al paciente un fármaco inhibidor de tal enzima. No, está produciendo mucho, vamos a darle un fármaco que le inhiba la enzima. Y se inhibe la enzima. Lo que vamos a aprender acá, ustedes me van a ganar cuando ya sean médicos, ustedes van a saber qué recetar para inhibir las enzimas, yo solamente les voy a dar la teoría. Entonces, si esta es la enzima, este es su sustrato que ha hecho la industria farmacéutica. Inhibir algunas enzimas porque la medicina lo requiere. Entonces, ha generado un inhibidor competitivo, porque este modelo llave cerradura, te tomas tu dosis de inhibidor competitivo, tu enzima se equivoca, se une a ese inhibidor competitivo y puede estar largo rato con ese inhibidor competitivo. ¿Cómo se libera o cómo puedes hacer ahora que se libere ya? Porque también ustedes van a ser médicos, nos van a dar inhibidores, pero no nos van a tener todo el tiempo con inhibidores, porque si no, ya no podemos aprovechar los nutrientes que seguimos comiendo. Entonces, por eso las dosis, ¿no? Esta dosis, tú vas a tomar tu pastillita, te hará efecto 8 horas, después de 8 horas, ¿qué va a pasar? Este inhibidor va a salir porque va a aumentar la concentración de tu sustrato. Entonces, tu sustrato está esperando que la enzima se desocupe y entra. Y el inhibidor libera al centro activo. Entonces, esta inhibición se llama inhibición competitiva. Pero, digamos, te habías comido un pan y te necesitabas digerir ese almidón que estaba entrando con el pan. Pero entró el inhibidor y no dejó pues que el almidón sea reconocido por la enzima.
Entonces, la cantidad del carbohidrato, del almidón, está ahí en altas concentraciones, pero el inhibidor, como entró en una dosis, una pastita, entró en alta concentración, bloqueó, ya no entró el pancito. Ahí lo tenemos, ahí el almidón, esperando que la enzima. Ya me dieron 4 horas, me dio hambre nuevamente, me como otro pancito, porque el pancito no ha podido ser digerido, entonces no ha pasado. Entonces estoy aumentando la concentración de sustrato. Entonces, como ya se va pasando el efecto del inhibidor competitivo también, entonces va a entrar ya el almidón para ser digerido. Entonces, ¿qué he hecho? Si ya me comí un pancito, digamos, a las 5, y ya me dio hambre a las 7 porque mi sangre no tiene glucosa, entonces ya tengo 2 pancitos, 2 almidones que vienen de esos panes. Por lo tanto, ha aumentado el KM para que esta enzima se active. Y eso es lo que se ve representado acá. Este es con inhibidor y este sin inhibidor. La reacción era así. ¿Se acuerdan? El inverso del 1 sobre km me salaba el km. Cuanto más lejos el km, el valor del 1 sobre km era más lejos del 0, era más chiquito. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que la reacción, este km era chiquito. En cambio, cuando le hemos puesto el inhibidor, el km va a ser más grande, porque está más cerca al 0. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que esta inhibición competitiva lo que me va a hacer alterar es el valor de Km, que va a hacer que el Km aumente, mientras que normalmente era un Km más chiquito. Pero no me alteró la velocidad máxima, porque todo está pasando por el mismo punto de velocidad máxima. Entonces, se concluye esto, que aumenta el Km, pero no cambia la velocidad máxima, cuando la inhibición es competitiva, ya que el inhibidor compite con el sustrato por el centro activo. Existe una inhibición no competitiva, cuando la unión del inhibidor a un sitio de la enzima distinto al centro activo. Acá sí ya no compite por el centro activo. Entonces, vemos acá el resultado. Vamos a analizarlo. A ver, chicos, ¿qué pasa acá? Con la gráfica, olvídense de lo que dice. Cuanto más cerca del 0 que estaba acá al centro, más cerca, más grande. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? El negrito es lo que ocurre normalmente, sin inhibidor. Es no competitivo porque no compite por el centro activo con el sustrato. Este entra y bloquea la actividad. Tiene un lugarcito donde entra. Este valor que pase por acá arriba me está indicando que la Bmax es más grande o es más chiquita. Estamos en este punto, ¿ah? Más chico. Más chico, muy bien. Entonces, como estamos acá en este punto, estoy viendo que el Bmax es más chiquito, ya que el Bmax normal estaba acá. Se está alejando del 0, ¿no? Es más chiquito. ¿Y el Km? ¿Cómo es el Km? Se mantiene. El Km se mantiene. Entonces, en una inhibición no competitiva, yo concluyo, ¿no? Acá el inhibidor no compite con el sustrato. ¿Y qué veo? Que la Bmax disminuye y el Km se mantiene. Si yo le pongo en el examen estas imágenes o parecidas, ustedes tienen que saber leerlas, interpretarlas. Por eso les estoy haciendo leerlas. ¿Y está claro? ¿Sí? Doctora, el inhibidor no competitivo, ¿cómo inhibe la acción de la ¿La enzima del enzima? sustrato? ¿Porque cambia el sitio Claro, activo? ¿Cambia su forma? claro, es que como tiene un lugar y es
y este lugar que ingresa, que es otro lugar, no es el centro activo, estereoquímicamente hace pues que la enzima no pueda tener la facilidad para modificar el sustrato, porque lo que ella quiere es que modificara el sustrato. Y al entrar, así como vemos acá, como es un ejemplo bastante grosero, pero realmente es la química, la estructura estereoquímica, que ha entrado una estructura y hace pues que el centro activo no tenga, digamos, el espacio. Ha entrado el sustrato, sí está bien su sustrato, pero no le deja el espacio estereoquímico para que ella pueda realizar la actividad. Entonces, estos inhibidores muchas veces son utilizados por la industria farmacéutica y ustedes las van a indicar, o por la industria alimentaria para que no se malogren los alimentos y buscan inhibir las enzimas. Aparte de lo que habíamos visto, que si yo al alimento lo meto al agua caliente, le inhibo las enzimas. Estoy comiendo mi manzana y en eso me llaman por teléfono y no puedo seguir comiéndola. Yo puedo agarrar, pongo mi manzana y le vacío el agua del termo. Entonces, ¿qué estoy? Por ponerle alta temperatura, las enzimas que van a oscurecer mi alimento en ese momento van a quedar inhibidas para siempre. Las estoy desnaturalizando. Esa es una forma de inhibición de alimentos. Pero eso es casero. Pero en los laboratorios, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, se busca contar con inhibidores porque a veces los inhibidores, en el caso de la medicina, pues hay enzimas que están alteradas, está el metabolismo alterado y te está generando algunas moléculas que están dañando tu organismo. Entonces, el médico, por mucha dieta que le puedan mandar el nutricionista, ahorita no estamos en condiciones, ya estamos dañando mucho ese cuerpo. Entonces, un fármaco que inhiba, porque el sustrato siempre va a entrar, porque de repente el sustrato es parte del alimento y va a entrar, pero quiero que esta reacción no se dé tantas veces, no se dé tan rápida y quiero que sea bloqueada al máximo. Entonces le pongo un inhibidor no competitivo o un inhibidor competitivo. Depende qué producto me ofrezca la industria farmacéutica. Por eso es que ven ustedes, perdón, cuando están los médicos en el consultorio, ahí están las señoritas que vienen, las representantes de las marcas haciéndole promoción a sus productos. Y de acuerdo al criterio de ustedes es que van a elegir a este paciente mejor este producto, a este paciente mejor otro producto. Hoy hay pues inhibidores sobre todo para enzimas digestivas de este tipo, ¿no? Tú comes lípidos y tienes problemas con los colesteroles, entonces te bloquean esta enzima competitivamente. Te dan un fármaco, te dicen consúmelo media hora antes de tus alimentos, te bloquea, entran tus lípidos que te comes todos los días y no vas a tener lo mismo, no vas a poder reaccionar. Por supuesto que en nuestro caso, en este caso digestivo, vamos a tener ciertos problemas digestivos. En algunos casos les va a afectar más o en otros menos, pero que se va a morir por eso no es que se vaya a morir, sino que va a dejar de digerir ciertos alimentos y no va a recibir las bondades de ese alimento. Pero por otra parte, ustedes saben que lo que no aprovechamos nosotros, las bacterias del colon, sí las aprovechan. Y muchas veces sus productos que ellas metabolizan, esos alimentos, es que nos producen mucho CO2 y nosotros de repente estamos inflados y no sabemos por qué, solamente tomando la medicina que el doctor me está indicando. Entonces, por eso es que hay que ver los efectos secundarios y hay que advertirle al paciente lo que le puede pasar, ¿no? Porque si estás con problemas de colesterol, lo ideal sería que bajes tus dietas en carbohidratos y en lípidos, ¿no? Porque el exceso de carbohidratos se forman triglicéridos. Si ya tenemos triglicéridos, estamos con dislipidemias, hay que bajar a los dos. Y consumir más frutas y verduras para tratar de regular y aparte no pasar momentos de hambre, pues también. Entonces, estos inhibidores, muchos van a trabajar con estos. Y estos inhibidores
acompetitivos es la unión del inhibidor cuando ya la enzima está unida a su sustrato. Pero lo que va a impedir es la formación del producto. Miren ustedes, es que por la química de la molécula, puede ser que entró el sustrato, pero ¿qué pasa si se modificó y ahora el centro activo no tiene mucho espacio estereoquímico para romper, modificar, agregar, qué sé yo, hacer oxidorreducción del sustrato o romper simplemente? Entonces, ¿por qué? Porque hay el inhibidor que se ha metido cuando la enzima está unida a su sustrato y no la deja que ella pueda tener el centro activo libre para que pueda manipular, digamos, en forma macro, manipular al sustrato y convertirlo en producto. Entonces, ¿qué está alterando? Como ustedes ven acá, se está disminuyendo el Km y está disminuyendo la velocidad máxima. Estas reacciones, lo que la literatura dice que se ve mucho en reacciones con múltiples sustratos. Hay enzimas que tienen más de un sustrato. En el caso, ¿se acuerdan de la exoquinasa? Estábamos diciendo que no solamente le pone fosfato a la glucosa, sino también le pone a la fructosa. Así de ese tipo de enzimas hay que tienen más de un sustrato y es frecuente este tipo de inhibiciones. Por eso que se estudian y por eso que existen, ¿no? Ahora, estas inhibiciones competitivas son las que más conocidas son. Estas son las más conocidas y estas son las que más se aplican en el trabajo digestivo, por ejemplo, y también en algunos casos para la síntesis del colesterol. Para la síntesis del colesterol, la enzima clave también es inhibida por un inhibidor que son las estatinas. En algunos casos no queremos que la santina oxidasa reaccione porque forma ácido úrico y este paciente tiene gota. Entonces, la opción que tenemos momentánea, digamos, hasta que este paciente se regularice, es bloquear a la santina oxidasa para que no forme ácido úrico, ya que esto le traería problemas, ¿no?, al paciente. Entonces, eso lo van a decidir ustedes. Conmigo, como les digo, ustedes van a saber mucho más que yo. Yo solamente les doy la parte teórica de lo que ustedes van a ver y de lo que van a ejecutar. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque estas son las reacciones metabólicas. Y si una reacción no se da, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay reacciones metabólicas que no se dan porque a veces no está la enzima. Y esos son defectos genéticos que hacen pues que uno no tenga la enzima y se estén acumulando los sustratos. Pero en otro caso, como en este caso, sí están las enzimas, sino que están inhibidas. ¿Y por qué están inhibidas? Porque tengo muchos intermediarios del ciclo de Krebs que me pueden generar energía. ¿Y para qué el piruvato va a seguir convirtiéndose en acetilcoenzima? Si este ciclo ya tiene muchos productos de esta reacción. Y si se están acumulando acá, eso quiere decir que el transporte de electrones también está bloqueado. ¿Y cuándo está bloqueado? Cuando tengo exceso. Por eso, ¿qué pasa si ahora yo tengo ahorita esto? Porque estoy sentada, he almorzado, estoy sentada y estoy hablando nomás. Pero termina mi clase y me voy a correr. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a correr, me va a pasar lo contrario. Se me va a agotar el ATP. Y como se me empieza a agotar el ATP, esto se empieza a poner todo en verde, se activa. ¿Y por qué se me va a gastar el ATP? Porque empiezo a mover los músculos y para las contracciones musculares necesito ATP. Tengo que seguir respirando bien porque el ciclo de Krebs se va a dar si es que yo respiro bien. Y voy a generar más NAD, o sea, va a dar el transporte de electrones, voy a seguir formando ATP mientras que yo lo necesite para continuar mi rutina. Una vez que terminé, digamos, me di toda la vuelta de la cuadra donde vivo,
llego a mi casa agotada, de repente con poca respiración, porque he corrido sin parar. Y en ese momento, de repente llego tan agotada que ya hasta me cuesta respirar. En ese momento, entonces ya no está dando oxígeno, ya no se va a dar el ciclo de Krebs, ahora se está dando un poco de fermentación láctica y se está formando el lactato. Y el lactato, llego a mi casa, me siento, estoy con la justa a punto de respirar y en eso me empieza el calambre. Eso me indica que la vía de aeróbica no se está dando, sino se está dando la vía anaeróbica porque yo he dejado de ingresar oxígeno por el mismo agotamiento físico al que he sido sometida. Entonces, como ustedes ven, todo tiene que ver. Así que si hemos terminado, ya no tienen clase, salgan a correr para que activen todo esto y que todo lo que esté en rojo se vuelva verde. ¿Ya? Porque ahorita debemos tener, estamos sentaditos, ATP, debemos tener el NADH, tenemos acetilcoenzima A y lo tenemos en grandes cantidades. Si nosotros nos ponemos a gastar energía, vamos a necesitar ATP, entonces va a empezar a abundar este AMP y se empieza a ponerse todo activo. ¿Ya? Ese es nuestro metabolismo y esa es la importancia de las enzimas en el curso de bioquímica aplicada a la medicina. A ver, antes de irme. ¿Qué pasó? Descartar, a ver. Conclusiones. ¿A qué conclusiones podemos llegar? A ver, chicos. Ayúdenme. Primera conclusión. Y saben, eso es lo que tienen que aprender. Voy a ver qué me ha dicho la profesora que iba a aprender. Y eso se va a dar hasta en la tesis. Conoce las características principales de las enzimas. Esa es la competencia. Eso es lo que debía aprender en esta clase. Comprender la cinética enzimática de Michaelis y Mentes. Identifica las formas de regulación de las enzimas y analiza los efectos de los inhibidores enzimáticos, lo último que he visto. A ver, con todo esas competencias. Primera competencia. Oh, ya 3 me fui. Ya. Primera conclusión. Características de las enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Bien, perfecto. Segunda conclusión. A ver, chicos, segunda conclusión. Otra vez me voy adelante. Ya mejor me quedo acá, ¿ya? ¿Comprendieron la cinética? ¿Se cumple o no se cumple la fórmula de Michaelis y Mentes? Donde la velocidad inicial, ¿se cumple o no se cumple? Sí, doctora. Se cumple la cinética enzimática de Michaelis y Mentes, en donde dice que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el Km más la concentración de sustrato. Identifica las formas de regulación de las enzimas. ¿Qué formas hemos visto? Inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. Ya, perdón, estos son analiza los enzimáticos, los inhibidores. A ver, sí, sí. Eso es perfecto en los enzimáticos, en los inhibidores enzimáticos. Identifica las formas de regulación. ¿Se acuerdan que les decía? Fosforilación. ¿Qué más? Hay otras. Siga adelante, señorita. ¿Se acuerdan de los simógenos? ¿Se acuerdan de las apoenzimas? ¿Qué eran los simógenos?
enzimas que no están activadas todavía y necesitan un Claro, medio especial para activarse. así es, un medio especial y una ruptura proteolítica. Generalmente son las proteasas digestivas. Otra regulación, acabamos de ver esta regulación también, ¿ah? Las enzimas alostéricas, ¿qué necesitaban? Activadores positivos y activadores negativos. Creo que quedó esto ya con sueño, creo. Esto que acabamos de ver son reguladores alostéricos. Quiere decir que la enzima tiene su centro activo, tiene que tener su sustrato, pero el regulador alostérico no la deja que actúe. Y este regulador alostérico puede ser positivo o puede ser negativo. Para este proceso, que terminamos la glucólisis y la conversión de piruvato a acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa, esta reacción es regulada. Sus activadores, el AMP es su activador. ¿Y quién es su inhibidor de esta reacción? No de la enzima, de la reacción en sí. ¿O quién es su regulador negativo? Porque su regulador positivo es el AMP, ya les dije. ¿Y quiénes serían sus reguladores negativos? El ATP, el ADH y el acetil. Así es, así es. Esos son reguladores. Porque cuando están presentes esas moléculas, no se da el proceso. Cuando hay mucho NAD, cuando hay mucho succinil, coenzima A, NADH, no se da el ciclo de Krebs. ¿Cuándo se va a dar? Cuando hay bastante AMP, cuando hay bastante ADP, porque eso indica que el organismo necesita energía, que se ha agotado. Por eso hay regulación positiva, regulación negativa, o también efectores positivos, los que activan, y efectores negativos, los que hacen su efecto contrario. Entonces, cuando yo hablo de regulación, aparte de los simógenos, aparte de las fosforilaciones, hay regulaciones alostéricas y estas son abundantes dentro de nuestra célula, ese tipo de regulaciones. Por eso es que nuestra célula debe producir mucho ATP, pero ya no se va a poder a producir tanto ATP porque sus enzimas van a estar reguladas negativamente para que lo haga. Y les cuento algo adicional. No solamente los reguladores alostéricos son los que hacen las reacciones positivas y negativas, sino que también estas enzimas, muchas de estas enzimas, tienen un espacio para que venga una hormona. Cuando viene la hormona, se activan ciertos procesos metabólicos. Y cuando esa hormona sale y entra otra, se activan otros procesos metabólicos. Por ejemplo, cuando está la insulina, ¿cuándo sale la insulina? Después que he comido alimentos, sobre todo carbohidratos. Entonces, se dan una serie de procesos anabólicos. Se dan y se dan y se dan, que se forma todo lo que se tenga que formar, porque la insulina es una hormona anabólica. No, pues ya me subí de peso en estos días que estoy sentada y ya voy a comer bien poquitito. Solamente voy a tomar desayuno, agua, y me voy hasta el día siguiente. ¿Ok? Lo puedo hacer, solamente hidratando. ¿Va a salir la insulina? No va a salir porque tomo desayuno, a esa hora nomás habrá salido. Y todo el tiempo agua, no va a salir la insulina. Quien va a empezar a salir es el glucagón. Y el glucagón va a hacer que todos estos procesos sean regulados. Ahora, ¿qué necesito? Necesito energía, pero no estoy comiendo, no tengo glucosa para hacer. Ah, pues tienes grasa, que se hidrolice la grasa y te dé acetilcoenzima A, que se hidrolicen las proteínas y te dé acetilcoenzima A, que este ciclo siga funcionando, porque no se puede parar tu corazón, no se puede parar tu diafragma, no puedes dejar de caminar ni de pensar porque no has comido. Sí lo puedes hacer. Entonces, no solamente estos son unos reguladores, ustedes van a ver
con los otros doctores que van a ir pasando y les van a decir. Y la insulina, pues, reguló positivamente esta reacción. Entonces ya esta es una enzima alostérica, la insulina la maneja también. Puede haber, pero la fosforilación adicionalmente también la regula positivamente. Ya, la insulina, la fosforila, y la enzima se activa. La desfosforila se inactiva y aparece la otra hormona. Entonces, todo eso ustedes van a ir aprendiendo poquito a poquito. Ya, chicos, muchas gracias. Gracias por la participación, que siempre es bueno para que uno se enriquezca de que fue atendida y que pudo conversar con sus alumnos. Muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Cuídense mucho. La clase se las pongo ahorita en su archivo, ¿ya? Ha sido un gusto. Gracias, Chao. doctora. Ya, Chao, chao. doctor, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Chao. doctora. Gracias.